Los saludo a todos. Espero que se encuentren bien. Y creo que, bueno, en la casa de Dios, ¿verdad? Estamos renovados desde que llegamos. Y ahora, a través de su palabra, vamos a recibir una enseñanza que Dios quiere, ¿no? Que tengamos presente en nuestras vidas como cristianos. Amén. Bueno, muy bien. Les iba a hacer una pregunta para comenzar. No sé si quiero levantar la mano, pero quiero preguntar de los que estamos presentes aquí, ¿quiénes nacieron en la década del 30? ¿Ninguno? Son muchos años, ¿no? En la década del 40, no levantan la mano, son coquetos. En la del 50, ¿está, mamá? ¿Sí? Bien, década del 50. ¿Del 60? ¿Del 70? ¿Del 80? Ah, somos variados, ¿eh? Del 90, a ver los más jóvenes. Del 2000. Ahí los jóvenes. Del 2010. Ahí. 2010, ¿cómo no? ¿Más? Menos. Ah, no, del 2000. Ahí están. Bueno, bien. Entonces, si todos los que estamos aquí nacimos, por lo que vi, a partir de la década del 40, vamos a conocer a estos dos personajes que les voy a mencionar. Son dos superhéroes. Dos superhéroes, de los más famosos. Uno, creado en el año 1938, y otro en el año 1939. ¿De quién estaré hablando? Superman. En el 1938 aparece este superhéroe, Superman. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuántos años hace que se creó Superman? Y en el 1939, inmediatamente después, se crea, muy bien, Batman. Superman y Batman. Dos superhéroes. Dos seres que, bueno, luchan por la justicia, ¿verdad? Luchan contra el mal. Salvan al bueno y derrotan al malo. Y en el caso, por ejemplo, de Batman, su creador configuró ahí un ser humano que tiene algunas características que lo hacen vencedor, ¿verdad? Tiene una mente brillante, Batman. Una mente prodigiosa, es altamente inteligente, tiene una mente de detective, tiene habilidades detectivescas, tiene un gran entrenamiento físico, ¿sí? Nunca se rinde, y además tiene a su favor la última tecnología, y en la medida que avanzan las décadas y la evolución del personaje, bueno, la última tecnología, según la evolución de la misma, lo va acompañando. Es rico, además. Entonces, esto colabora con que vaya con la tecnología o de la mano de la tecnología, ¿no? Para potenciar quién es él. Y Superman, que sale a la luz, digamos, un año anterior, es un ser ya que está dotado de poderes sobrenaturales, ¿verdad? Superman tiene una fuerza sobrehumana, sobrenatural, tiene invulnerabilidad física, ¿verdad? Lo tiran contra una roca, cae de no sé cuántos metros y se vuelve a levantar, nada afecta su cuerpo, ¿sí? Tiene otro poder sobrenatural. Cuando hace así, ¡ram!, pone primera y arranca. Vuela el hombre de acero. Tiene visión de rayos láser, rayos X. Esta que repasé no me acordaba. Dice que tiene un aliento helado. ¿Sí? Cuando lanza allí el aliento dice que es helado. Y todos sus sentidos están mejorados. Como dijimos, la vista, pero también el oído, y además tiene la posibilidad de ser longevo, es decir, de vivir mucho más que el ser humano natural común, digamos. Entonces, vemos aquí dos superhéroes que luchan, ¿verdad? Como decíamos, por el bien, a favor del mal, vencen con todas estas habilidades o potencias, algunas naturales y bien desarrolladas, o acompañados por tecnología, como Batman, o en el caso de Superman, por superpoderes que se le han sido otorgados. ¿Amén?
Y te dirán, ¿qué tiene que ver esto, Anair, con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, miren, yo los voy a invitar a que ustedes abran la Biblia en el libro de Primera de Juan, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. No, estaba en el fondo con Fede. Por eso no escuché ahora ese justo. La hermana leyó, entonces allí. Bueno, gloria a Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Y dice el título allí de ese capítulo: la fe que vence al mundo. Amén. Bueno, vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, porque estamos en tu casa. Y ahora al escuchar tu palabra, que tú abras los oídos del entendimiento espiritual, Señor, para comprender esta palabra que tú tienes para nosotros, para atesorarla en nuestros corazones y para ponerla por obra, Señor. Gracias por ella, gracias porque aquí tenemos vida, Señor, verdad en tu palabra, y es lo que necesitamos, Señor, para andar en este mundo tan corrompido, en un mundo tan violento, en un mundo tan caído, Señor. Gracias por este faro que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vivimos en un mundo corrompido, caído. Vivimos en un mundo de mucha maldad. Y los cristianos estamos en este mundo. Amén. No somos del mundo, dice la palabra de Dios, pero estamos en él. Estamos en esta tierra como peregrinos, como extranjeros, porque nuestra patria está en los cielos. Pero estamos en el mundo. Y todos somos conscientes aquí, creo yo, desde los más jóvenes hasta los más adultos, que si hay algo que en la vida cristiana debemos comprender, es que hay males y hay distintos tipos de peligros, y el pecado está allí, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos enemigos que vienen a nuestras vidas, el mundo en sí mismo, como enseña aquí la Biblia, que tenemos que vencer. Amén. Tenemos que vencer. Y no somos Batman ni Superman. No tenemos ese tipo de superpoderes o de habilidades. Tampoco las necesitamos. Porque el versículo 4 del capítulo que hemos leído dice que el que vence al mundo, ¿quién es, hermanos? El que es nacido de Dios. Y que la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que el que vence al mundo es el creyente verdadero, el creyente genuino, aquel hombre, aquella mujer que ha creído en Jesús, pero que ha creído en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Hay personas que creen en Jesús, que creen que Jesús fue un gran maestro, como otros tantos que se han levantado en el mundo con grandes enseñanzas y siendo guías de pueblos. Hay otros que creen que Jesús fue un gran filósofo, otros creen que fue un hombre buenísimo, pero no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús es el único líder que se ha levantado para decir que Él es el Hijo de Dios. Ni Mahoma, ni los profetas de muchas religiones falsas o sectas falsas han dicho: yo soy el Hijo de Dios. Solo Jesús cuando estuvo en esta tierra dijo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona allí de la Trinidad. Yo soy.
Él era Dios, Él es Dios. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y todos aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que creemos que Jesús es el Salvador, entonces podemos vencer al mundo. Todos aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios, entonces vamos a poder vencer, hermanos. Porque ese es el distintivo entre el que cree en Jesús, como ya hemos dicho, de las formas variadas que se puede creer, del que cree en Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, que había sido prometido por los profetas. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A todos los que lo reciben, a los que creen en el nombre de Jesús, que es Salvador, entonces nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Yo estoy segura que soy una hija de Dios. ¿Usted? Somos hijos de Dios. Por lo tanto, los hijos de Dios no contamos con fuerzas sobrenaturales como Superman para vencer al mal, para vencer al mundo. Pero tenemos la fe en Jesús, y esa fe es a la vez el instrumento para vencer y es en sí misma la victoria ante el mundo. Amén. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, reforzando esto que estamos compartiendo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. La victoria entonces, hermanos, no viene por nuestras propias fuerzas, no viene por nuestras habilidades, no viene por nuestras capacidades, por todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer para vencer al mundo. De ninguna manera. La victoria viene por nuestra relación personal con Cristo Jesús. Amén. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, entonces nos disponemos a tener una relación con Él. Amén. Y cuanto más conozcamos a Cristo, más va a aumentar nuestra fe, y entonces más capacitados vamos a estar para vencer al mundo a través de la fe en Él, a través de la fe en Jesús y de la relación que nosotros, cada uno de nosotros, debe desarrollar con Él. Amén. Y esa relación no solo se desarrolla aquí en el templo, que es importantísimo, que podamos desarrollar juntos una relación con Dios, pero cada uno de nosotros tiene que desarrollar una relación personal con Jesús, tener experiencias personales con Jesús. Y en el día a día, en el tiempo que andamos en este mundo fuera del templo, que la mayoría del tiempo, en cada paso tenemos que desarrollar una relación con Jesús, para que entonces podamos vencer al mundo con una fe firme, con una fe sólida en Él. Amén. Hay otras características que la palabra de Dios nos enseña que definen al creyente verdadero, es decir, al vencedor. Al vencedor, el que cree en Jesús genuinamente y el que tiene una relación con Cristo, vence al mundo. Y otras características del vencedor son las siguientes. Releamos juntos en el capítulo que hemos abierto de Primera de Juan 5, el verso número 3. ¿Estamos ahí? Dice: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios, hermanos? Leamos juntos: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Aquí hay una característica del creyente verdadero. El creyente verdadero es aquel que vive en obediencia. Amén. El que vive en obediencia. A veces creemos que los creyentes verdaderos son aquellos que están llenos de talentos, o que, Dios los usa, y eso es precioso, ¿no?, en múltiples formas, y a veces anhelamos ser así o asá, pero en realidad la palabra de Dios nos enseña claramente que un creyente verdadero tiene una característica, a veces de las más difíciles de alcanzar, que es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y es ser obedientes. Amén. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es ser obedientes, ¿o no? Un niño nace
y empieza ya a dar los primeros pasos y ya empieza a mostrar la crestita. La crestita, como en casa decimos acá, está mostrando la crestita, ¿verdad? Ya empezamos a mostrar nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces ya desde pequeñito nomás, el niño quiere hacer lo que no debe y cuando los padres lo corrigen, corcovea, se enoja, no quiere, ¿verdad? La obediencia cuesta. Porque muchas veces ser obediente se implica, bueno, renunciar a lo que yo quiero, a lo que me parece que está bien. Implica un sacrificio, ¿verdad? Y acá la palabra de Dios es clara, ¿verdad? ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Cómo usted y yo expresamos que amamos a Dios? Aún podemos servirle mucho y a los ojos de los demás, pero si no somos obedientes a Dios, ¿realmente le estamos amando? El que ama a Dios, dice aquí Juan, guarda sus mandamientos. Y además hay otra cosa muy linda que viene de Dios también. El que guarda los mandamientos, dice la palabra, que entiende que los mandamientos no le son gravosos. Es decir, no le cuesta obedecer. Miren ustedes hasta qué punto debemos desarrollar nuestra espiritualidad para decir, yo puedo obedecer a Dios porque quiero obedecer a Dios, porque lo amo, y no me cuesta. No me parece gravoso, no me parece pesado hacer la voluntad de Dios, porque lo amo, y Él me ama, y sé que lo que quiere para mi vida es lo mejor. Entonces no me cuesta, no son gravosos. Amén. Qué precioso cuando desarrollamos una relación con Cristo de esta manera, donde el amor nos impulsa a la obediencia y donde no hay queja, no hay pesadez a la hora de obedecer a Dios, porque realmente hemos entendido quién es Él y lo que anhela para cada uno de nosotros. Amén. Otra característica del vencedor, dice así en 1 de Juan, capítulo 2, yo si quieren se lo leo, así usted mantiene ahí porque vamos a leer, versículo 24, es la siguiente, dice así la Biblia, lo que habéis oído desde el principio, decía Juan, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Así que otra característica del creyente vencedor es que permanece en la verdad. Amén. Permanece en la verdad. Aquí la Biblia es clara. Leemos la palabra de Dios y ella habla por sí misma. Aquel que se mantiene con aquello que ha escuchado desde el principio, ¿no? Con aquella enseñanza que se nos ha sido dada hasta el fin, entonces es el vencedor. Es el vencedor. El que permanece en la verdad. Estamos viviendo tiempos de mucha apostasía, hermanos. De muchísima apostasía. Usted puede escuchar, puede ver cada barbaridad, ¿o no? Es tremendo lo que está sucediendo. Apóstatas han habido siempre, desde la época de Jesús. Pero en este tiempo de fin, especialmente, ya Jesús lo profetizó, aún desde dentro de las mismas iglesias saldrán los apóstatas. Y uno a veces ve cualquier barbaridad, cualquier enseñanza, cualquier práctica dentro del templo. Y es vergonzoso, hermanos. Y es más vergonzoso y más triste cuando a veces son los líderes personas que estuvieron en la verdad, que conocieron la verdad, pero no permanecieron en la verdad. No permanecieron en la verdad. Entonces, el asunto es que usted y yo permanezcamos en la verdad. Permanezcamos firmes en la única profecía verdadera y ya revelada para nosotros, que es lo que enseña la palabra de Dios. En este último tiempo, y a propósito de esto, he llegado a escuchar que hay algunos cristianos evangélicos que señalan que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. ¿Lo han escuchado tal vez? Que no es
que no encierra todo lo que es Dios, esta palabra, que Dios es mucho más que lo que dice la palabra. Entonces, bajo ese pretexto, en ese mucho más hay un margen muy amplio para enseñanzas, prácticas, ¿verdad? Para manipular también a aquellos que van a las iglesias, a los templos, buscando saciar su hambre, saciar su sed. Cuidado, hermanos. Amén. Seamos firmes y permanezcamos en aquellos rudimentos, ¿verdad? En aquellas primeras herramientas que hemos recibido, esas enseñanzas que son básicas y verdaderas, ¿verdad? Del Evangelio de Dios. Y permanezcamos en esta palabra, porque así seremos vencedores. Amén. Así seremos vencedores. Nuestra fe crecerá si escuchamos la palabra de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Hay iglesias donde no se predica la palabra de Dios, o se toma un versículo para después hablar de una cantidad de cuestiones, ¿verdad?, que pegan ahí en el palo, vulgarmente diciendo, con el cristianismo. Pero no. La palabra de Dios es la que nos va a aumentar la fe. ¿Sí? No son los testimonios aumentan la fe, las experiencias aumentan la fe, ¿verdad? Pero lo que aumenta nuestra fe, dice la palabra, que es justamente escuchar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, porque es la única que es verdadera y la única que nos da vida y la única que puede transformar el corazón. Amén. La única que transforma el corazón es la palabra de Dios y la obra que Dios hace a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, una de las características del creyente vencedor dijimos que era la obediencia. Y ahora decimos que es, según la palabra, que permanezca en la verdad. Y hay una más. Allí, en 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, unos versículos antes de donde estamos leyendo, la Biblia dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el creyente vencedor también es un creyente que tiene esta característica. Ama a Dios. ¿Y a quién más ama? A los hermanos, dice la palabra. Así que si usted mira para un costado, mira para atrás, mira para arriba, aquí, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con nuestros hermanos. Entonces, si queremos vencer al mundo, seamos cristianos que aman a Dios y también a sus hermanos. Amén. No todos nos vamos a agradar al 100%, y es normal, como en cualquier familia donde no todos capaz que tenemos la misma onda, por decirlo así. Pero el amor de Dios en nosotros pasa por encima de estas cuestiones y nos amamos, nos respetamos, oramos unos por otros, amén, nos bendecimos, abrimos nuestras bocas para bendecir al hermano, no para hablar mal, para maldecir, no para criticar. Abramos nuestra boca para bendecir al hermano. Amén. Y si hay algo que resolver, como adultos que somos, y mismo los jóvenes, o los niños, guiados y ayudados, hablemos las cosas y resolvámoslas en el amor de Dios. Amén. Porque el que ama es el que ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero si no hay amor, entonces dice claramente la palabra de Dios que no hemos conocido a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando leíamos allí en 1 de Juan 5, decíamos que el título dice la fe que vence al mundo. Amén. Ya hemos visto que nosotros como hijos de Dios tenemos la fe en Jesús como la herramienta más poderosa para vencer al mundo. Ahora nos debemos preguntar entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Y el mundo, cuando la palabra de Dios menciona este término, no se refiere al planeta Tierra, ¿verdad? A su geografía, a los países que la componen, a las distintas personas que la componen, sino que se refiere a un sistema, ¿no?, de pensamientos, de valores,
y de actitudes que son contrarias a Dios, ¿o no? En el mundo que nosotros estamos, ¿sí?, la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar, tiene nada que ver con la forma de pensar, de vivir y de actuar de los cristianos, ¿o no? Y la brecha parece que es cada vez más grande, ¿no? Nuestra cultura, que es una cultura occidental, basada en el judeocristianismo, ¿verdad?, durante mucho tiempo tuvo ciertas bases que aún los que no eran creyentes respetaban, ¿no?, de alguna manera, ¿verdad? Pero hoy en día eso ya está borrado por completo y los tiempos no van a ser mejores. Entonces, esto es muy serio porque nosotros estamos insertos en un mundo que es muy contrario, 100% contrario a la palabra de Dios. Y los jóvenes, por ejemplo, que están aquí hoy, que se están desarrollando y que están creciendo, van a tener mucha presión. Mucha. Tal vez mucha más de la que tuve yo y de la que tuvieron nuestros hermanos, capaz que son un poquito más grandes que yo. ¿Qué le parece a usted? Hay mucha presión sobre ustedes. Pero tienen que saber y ser conscientes que este mundo, que va de mal en peor, va a ejercer presión porque está en contra de Dios. ¿Amén? Y hay una cuestión que nosotros tenemos que tener bien clara también. Si bien estamos en este mundo, no podemos amar al mundo. Primera de Juan 2, 15, 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Amén? Gloria a Jesús. Así que entonces, teniendo claro cuál es el mundo en el que estamos, no podemos amar al mundo, no debemos amar al mundo. Si amamos al mundo, no conocemos al Padre. Y aquí el texto muy claro, cuando nos señala 3 cuestiones, ¿verdad?, que son típicas del mundo. Y estas son los deseos de la carne. Los deseos de la carne. La carne tiene deseos, ¿sí o no? De todo tipo, ¿eh? A veces, y a los jóvenes les digo también, se habla de los deseos de la carne y se piensa en lo sexual únicamente. No. Los deseos de la carne son muy variados, ¿verdad? Lo que desea mi carne. Y los deseos de la carne son del mundo, no vienen de Dios. Los deseos de los ojos. ¿Cuántas cosas a veces? La mayoría de las cosas entran por aquí, por nuestra vista, y las deseamos, las anhelamos. Pero no se olviden que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, son influidos por Satanás, que es el príncipe de este mundo, como ahora vamos a ver. La vanagloria de la vida. Si viviremos en un mundo totalmente vano, vanidoso, donde cada uno vive para sí, intentando, demostrar quién sos, cuánto valés, la vanagloria, lo que pasa y no te aportan nada. Pero este mundo es así. Entonces, cuidado, porque nada de estas cosas vienen del Padre, dice la palabra de Dios. Nada de esto viene de Dios. Por lo tanto, hermanos, existe un campo de batalla espiritual. ¿Amén? El mundo está influenciado por el maligno. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, decía Juan. Y dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Así que cuidado, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, la influencia de Satanás está en todas las cosas.
Y eso promueve justamente el ego, el yo, el egoísmo, la idolatría, la incredulidad. En términos generales podemos decir el pecado, en definitiva, el pecado. Amén. Hermanos, ¿cómo se vence al mundo? Por la fe en Jesucristo. Amén. La fe es la victoria, como hemos leído. La fe es la victoria. Y recuerden, no es una fe vaga, una fe así nomás, una fe inespecífica, no. Es una fe dirigida a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Amén. Esta es la fe que transforma nuestros corazones. Todos los que estamos aquí, creo yo, hemos experimentado que esa fe ha transformado y sigue transformando nuestros corazones y va renovando nuestra mente. En la palabra de Dios, Pablo escribía en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Jesús. Amén. Así que tenemos, qué precioso esta obra que Dios hace en nosotros. No nos quedemos conformes con este siglo. Tenemos que apostar cada día más a ser transformados por el Señor. Amén. Y Él lo hace, porque Él renueva nuestro entendimiento. El Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento y así podemos entender lo que antes no entendíamos. Podemos ver con los ojos del Espíritu, que antes no teníamos. Y podemos vivir por fe. Amén. Y vencer por fe a este mundo y a través de la fe. Debemos vivir una vida en el Espíritu. Debemos depender del Espíritu de Dios para resistir las tentaciones que hay en este mundo. Porque vamos a tener tentaciones. Claro que sí. Van a venir de múltiples formas. A veces van a venir en formas muy obvias, pero tal vez en otras oportunidades las tentaciones aparezcan de formas más sutiles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros podamos estar atentos para descubrir si en la sutilidad que eso es una tentación que nos pone allí este mundo, el enemigo? Bueno, nuestra relación con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, que andemos con el Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Como si tú y yo tuviéramos al lado nuestro alguien más que camina con nosotros, todos los días y en todo momento, para que entendamos que cuanto más comunión tengamos con Dios y el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, entonces mejor nos va a ir. Porque el Espíritu Santo que camina con nosotros, que está en nosotros, va a hacer que rechacemos satisfacer los deseos de la carne, como dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Porque, ¿qué sucede? El deseo de la carne, dice Pablo, es que contrario al Espíritu, al del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. O sea que no hay comunión, es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, dice Pablo, lo que quieras, lo que quisieres, ¿no? Para que hagamos como se enseña la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, la fe activa, la fe verdadera, la fe del creyente vencedor es lo que hace que nosotros podamos vivir en obediencia y vencer el entorno en el que estamos, la presión del entorno en el que estamos. Amén. Es la fe. El mundo se vence entonces no con instrumentos o con armas humanas. No, se vence con una fe viva en Jesús. Una fe viva en Jesús. El que cree, el que persevera, el que obedece, ya es un vencedor. Amén. Ya es un vencedor. Así lo enseña la palabra de Dios. El que cree, el que persevera, el que obedece, ya es un vencedor. Porque Cristo venció primero. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, nos dice el Señor. En el mundo van a tener aflicción,
pero confíen. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús hoy? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, la victoria de todo cristiano no es futura, es presente. Amén. Es diaria, es de todos los días y es real para quienes realmente anhelamos permanecer en Él. Amén. Vamos a orar. Santo Dios, buen Padre, póngase en pie, iglesia. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor.